Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta sesión corresponde a la última sesión del módulo 8 de consideraciones técnicas. El objetivo de nuestra sesión va a ser repasar algunos conceptos básicos de muestreo, ¿no? En la idea de que para encontrar los efectos, ¿no? de nuestra evaluación de impacto, eventualmente vamos a tener que realizar alguna encuesta basada en una muestra de la población beneficiaria o de la población de control. Y como decíamos en las sesiones anteriores, ese componente normalmente está dentro del diseño estadístico y depende mucho la característica de esa muestra para empezar a generar algún criterio respecto a la validez interna y externa de nuestro estudio, y además de que nos da cierta certeza de la calidad de nuestros hallazgos, ¿no? De la robustez de nuestros hallazgos. Entonces, simplemente como un recordatorio de lo que habíamos visto hasta este punto, hemos dicho que hay varias formas de recopilar información, ¿no? En estudios de evaluación de impacto. La más pura, los estudios experimentales como tal. Están después las variaciones con algo cuasi experimental, que normalmente en este campo y en lo experimental pueden estar vinculados tanto información primaria como información secundaria. O los estudios de observación, ¿no? Que no necesariamente tienen un objetivo directamente de representatividad, sino que están más en alguna población un poco más controlada, pero sin llegar a ser un diseño experimental como tal, ¿no? Entonces, en este punto, la idea es que tenemos una población de interés de la cual nosotros vamos a obtener una muestra. Ahora, esta muestra eventualmente puede ser una muestra aleatoria, probabilística, o podemos pensar en una muestra que no es aleatoria, no es probabilística. Existen los dos escenarios, ¿no? Muestras no aleatorias, no probabilísticas, que normalmente a veces son necesarias en algunos contextos muy específicos, ¿no? Cuando la población es un tanto complicada de, de intervenir o de encontrar. Hay ejemplos ahí como el muestreo por cuotas, el muestreo de bola de nieve, el muestreo por conveniencia, que la mayoría de ese tipo de muestreos muchas veces entran en estos denominados estudios de observación, donde no necesariamente una muestra representativa, sino que está muy acotada a las características propias del estudio y las definiciones del investigador, ¿no? Eh, en esos escenarios de muestras no probabilísticas, lo, lo negativo puede ser que no se tiene validez externa, no se puede generalizar, son resultados muy propios de la muestra que se está estudiando, ¿no? Muchas veces, incluso por los muestreos por conveniencia, ¿no? Tienen ese espíritu, ¿no? De revelar un poco los cambios existentes en una población con características muy específicas. En nuestro caso vamos a centrarnos en lo que es el muestreo estadístico representativo o el muestreo probabilístico. Entonces, una primera pregunta que nos nace ahí podría ser justamente esta, ¿no? ¿Por qué las encuestas, o bueno, por qué las encuestas por muestreo son útiles, ¿no? ¿Por qué hacemos muestreo, ¿no? ¿Por qué recolectamos una muestra de una población? Y bueno, tenemos aquí el gráfico donde tenemos justamente la población de la cual nosotros queremos obtener una muestra. Tenemos justamente acá la muestra. La población normalmente tiene algunos elementos centrales, ¿no? Algunos elementos centrales que son los parámetros, los valores en la población, ¿no? Los valores en la población a los cuales nosotros queremos aproximarnos, ¿no? O tener acceso, ¿no? Por ejemplo, si la población fuera Bolivia, un parámetro sería el total de personas que habitan Bolivia, ¿no? Ese dato no se lo tiene con certeza ahora, ¿no? Normalmente por eso se hace un censo e incluso a veces incluso haciendo un censo no se tiene una total garantía de tener acceso a ese valor, ¿no? Que esas ya son otras características propias de los sensores que hay en un censo, pero
la idea de un parámetro es eso, ¿no? Que es una medida que pertenece exclusivamente a la población, ¿no? Sobre esa población nosotros tomamos una muestra con la idea de construir algunos estimadores, ¿no? Que son funciones, en el fondo, funciones matemáticas que tratan de aproximarse al parámetro, ¿no? Como yo con una muestra puedo tener o puedo estimar el total de la población en Bolivia, digamos, ¿no? Como yo con una muestra puedo aproximar el porcentaje de pobreza moderada en Bolivia, ¿no? Entonces estamos justamente en esa idea, ¿no? Por qué es útil una muestra? Y bueno, una primera respuesta que puede ser muy logística es, bueno, un censo es caro y una encuesta no es barata, pero es más accesible que un censo, ¿no? No podemos estar todo el tiempo haciendo censos porque es un proceso relativamente costoso en tiempo y en recursos, ¿no? Mientras que una muestra por ahí lleva menos tiempo de hacerse, aunque sí es más barata que un censo en comparación, pero igual tiene sus complejidades, ¿no? Ahora, una muestra puede darnos resultados relativamente muy confiables, siempre y cuando sea una muestra probabilística, ¿no? Y puede darnos valores muy cercanos a los reales. eh, y esa es una virtud de las muestras porque lo que me dice es, sus resultados se pueden expandir a la población, ¿no? Siendo una muestra reducida de la población. Entonces yo puedo obtener una estimación bastante cercana al parámetro con una muestra relativamente, pensemos, pequeña y puedo tener una aproximación bastante cercana al verdadero valor. Entonces, eh, si tuviera una población de 1 millón y tengo una muestra de 1000, ¿no? Que con una muestra de 1000 me acerque bastante a los resultados que se encuentran en la población de 1 millón, es en comparación bastante útil, ¿no? Porque lo que me dice es, basta con mirar una población aleatoria, una muestra aleatoria de 1000 personas para una población de 1 millón y tienes los resultados lo suficientemente consistentes o al menos bastante cercanos al parámetro del interés, ¿no? Entonces una muestra parece atractiva por esa potencia, ¿no? Ahora, eso sucede siempre y cuando esa muestra sea obtenida de forma aleatoria, ¿no? La idea de cómo seleccionamos nosotros la muestra, ¿no? De esta población normalmente se le denomina muestreo, ¿no? En nuestro escenario vamos a pensar que estamos en un muestreo probabilístico, es decir, que todas las personas que están o todos los elementos que están en la muestra han sido elegidos de forma aleatoria de la población, ¿no? Ha habido un proceso de selección, ¿no? Si quieren, como una especie de lotería, donde cada un miembro de la muestra ha sido seleccionado de forma aleatoria, ¿no? De la población. Y todos los elementos en la población han tenido alguna chance, alguna probabilidad de pertenecer a esa muestra, ¿no? El primer caso, eh, el primer caso de la selección aleatoria garantiza esta idea de una muestra representativa y el segundo caso, normalmente en estadística, se le conoce como un muestreo medible, ¿no? Es decir, que nosotros podemos construir una probabilidad o podemos construir la probabilidad de que un sujeto pertenezca a la muestra, ¿no? Y ese concepto de construir esa probabilidad es clave porque eso nos va a permitir hacer el retorno de la muestra a la población, ¿no? Y ese retorno de la muestra hacia la población normalmente se conoce como inferencia, ¿no? La inferencia es el concepto de generalizar los resultados obtenidos de una muestra hacia una población. Estos resultados pueden tener varias líneas, ¿no? Puede haber una inferencia descriptiva, ¿no? Usamos la muestra simplemente para describir la población a partir de una muestra. Puede ser una inferencia predictiva, ¿no? Utilizamos la muestra, corremos modelos para entender las relaciones que existen entre las diferentes variables o los individuos en la población, eso a partir de la muestra. Entonces, el concepto de inferencia es bastante amplio en general, ¿no? Pero la idea de una inferencia es eso, ¿no? Aprender de algo, aprender de la muestra algo para decir acerca de la población, ¿no? Ahora, existen muchos factores que se deben considerar al momento de seleccionar esta muestra. Y estas características muchas veces dependen de las características propias de la población, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay cosas muy intuitivas acá en el sentido de que
¿qué pasaría si todos los elementos en la población son exactamente iguales? ¿No? Todos los elementos en la población son exactamente iguales. En ese caso, por ejemplo, bastaría con tomar a un solo elemento de esa población como un representante de toda la población, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de cuando a veces vamos al médico y nos toman una gota, una muestra de sangre, digamos, una gota de sangre, por decir, y con esa gota es a veces suficiente para conocer muchas de las características de la sangre, digamos, no es que nos sacan toda la sangre para estudiarla, ¿no? Como la sangre es relativamente homogénea en todo el cuerpo, ¿no? Basta una muestra muy pequeña para describir a todo el universo. Lo mismo sucede en cualquier tipo de población, ¿no? Si la población fuera muy homogénea, es decir, muy parecida, una muestra reducida debiera ser suficiente, ¿no? Una muestra reducida debiera ser suficiente. Si la población tiene mucha variación, ¿no? Mucha variabilidad, es decir, los elementos son muy diferentes entre ellos, ¿no? La idea es, la muestra debería ser igual, un poco grande, con la idea de que refleje esa diversidad, esa variabilidad en la muestra como tal, ¿no? Entonces, ahí hay un principio un poco directo entre el tamaño de la muestra, tiene nomás que estar vinculado, o esta muestra y sus características deberían estar vinculadas a las características propias de la población, ¿no? Por ende, ¿no? Es importante tener alguna información de la población para extraer esta muestra, ¿no? En el peor escenario, ¿no? Cuando no tenemos mucha información de la población, al menos conocer el tamaño, ¿no? O cómo se puede acceder a ella, puede ser lo mínimo necesario, pero si tenemos más información, esto se puede mejorar y la muestra puede ser una muestra de mayor calidad, ¿no? Entonces, todas estas características, ¿no? Todas estas características de cómo nosotros extraemos esta muestra, la vamos a denominar nuestra estrategia de muestreo. ¿Ya? La vamos a llamar nuestra estrategia de muestreo. La estrategia de muestreo no es nada más que la combinación de dos principios, ¿no? Y en nuestro caso se vuelve fundamental, ¿no? Porque nosotros obtenemos la población, obtenemos la muestra de la población con un objetivo, ¿no? Con construir o estimar los parámetros. Por lo tanto, si hablamos en términos de la evaluación de impacto, nosotros queremos extraer una muestra con la idea de encontrar un efecto respecto a algún indicador de interés. ¿Qué es una estrategia de muestreo en el fondo? ¿No? Una estrategia de muestreo es la combinación, ¿no? Es la combinación de dos elementos. ¿No? La información que tenemos de los indicadores, ¿no? Más lo que se denomina el diseño muestral. ¿No? La estrategia de muestreo va a ser la combinación de los indicadores más el diseño muestral. Conocer los indicadores que quiero estimar me va a permitir tener una idea mejor de qué características debería tener esta muestra para garantizar una buena representación de la población, ¿no? Si mi objetivo es estimar pobreza, yo me concentraré en que la muestra refleje de la mejor manera las diferentes variaciones o diversidad que se encuentre alrededor de la pobreza en la población, ¿no? Entonces esas características yo las trataré de garantizar en la muestra, ¿no? El indicador es justamente el que me define un poco el tema de la variabilidad, ¿no? Yo puedo, si yo pienso que tengo un indicador demasiado volátil, la muestra será un poco más grande. Si el indicador de interés pienso que no tiene mucha variabilidad, la muestra tal vez será un poco más corta, ¿no? El indicador da muchas pautas para afinar el criterio del diseño muestral, ¿no? Que es cuáles son las reglas con las cuales yo voy a extraer la muestra, ¿no? El diseño muestral no es nada más que eso, son los conceptos estadísticos, las definiciones estadísticas que se van a utilizar para extraer la muestra, ¿no? Ese es un poco el diseño muestral, ¿no? Este esquema un poco muestra un poco el proceso del diseño muestral, ¿no? En la práctica, ¿no? Normalmente tenemos algunos objetivos basados en, no sé, nuestra pregunta de investigación,
ya nuestro estudio está definido, entonces tenemos los indicadores claramente establecidos, entonces queremos pasar a hacer la recolección de la muestra. Entonces partimos con los objetivos y diseñamos un muestreo ideal, ¿no? Un diseño muestral ideal, ¿no? Un diseño muestral casi perfecto, que tiene todas las características que uno quisiera tener para garantizar una muestra muy buena, ¿no? Muchas veces, ¿no? Una vez que nos damos a la idea de cuál podría ser el diseño muestral ideal, llegan restricciones impuestas por la realidad, ¿no? Falta de información, por ahí información desactualizada, tal vez un poco presupuesto limitado, un tiempo reducido para la recolección, ¿no? Muchas cosas que normalmente están pues, impuestas por la realidad, ¿no? Y eso hace que el diseño muestral que se utiliza pues sufra algunas variaciones, ¿no? Y ahí llegamos a un ajuste al diseño muestral, ¿no? Si tuviéramos todos los recursos, tuviéramos mucha información muy pertinente, por ahí esto no sería necesario, ¿no? No sería necesario este ajuste. Esto es bueno tenerlo en mente porque siempre hay un diseño muestral ideal con la información así, con toda la información perfecta, pero basada en la realidad, a veces tenemos que hacer algunos ajustes a nuestro diseño muestral, ¿no? Incluso con este ajuste, muchas veces uno hace algunas pruebas de campo, ¿no? Pensemos en una prueba piloto del estudio donde se prueban, no sé, el cuestionario, el recorrido y también se prueban características del diseño muestral, ¿no? Por ejemplo, hay varias técnicas en muestreo cuando se tienen que seleccionar viviendas o manzanos o personas, ¿no? En diferentes momentos de la encuesta, ¿no? Imaginemos que queremos entrevistar a personas mayores de 18 años en Bolivia, entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esas personas? Alguien dirá, bueno, podemos agarrar los mapas de Google y tener una idea de manzanos, ¿no? Sorteamos manzanos, ¿no? Una vez que sorteamos manzanos, ¿cómo seleccionamos los predios o los lotes donde están ubicadas las viviendas, ¿no? Pues ahí uno podría decir, bueno, tenemos que llegar al manzano y hacer un croquis y identificar cuántos lotes o predios hay. Eso puede ser muy caro o puede ser muy moroso en tiempo y la piloto nos puede decir, hacer ese listado nos toma casi media jornada, hay que buscar otra alternativa, ¿no? Entonces todavía se puede hacer algún cambio más ahí, ¿no? O cómo seleccionamos a las personas dentro de las viviendas, pensando que ya hemos llegado con algún criterio hasta la vivienda. Alguien podría decir, bueno, el diseño muestral ajustado dice que esas personas debieran seleccionarse de forma aleatoria, ¿no? Si hay 5 personas, vamos a tener una tablita aleatoria que nos diga, si hay 5, seleccionamos a tal persona, ¿no? Si hay 6, a tal persona, ¿no? Pero llega el momento, se vuelve complicado, ¿no? Llegamos a un hogar donde hay unas 3 personas mayores de 18 años y la persona seleccionada justamente no está en ese momento en la vivienda y por ahí nos toca esperar demasiado tiempo, ¿no? Por ahí el presupuesto está muy ajustado de tal manera que solo se puede visitar ese lugar una sola vez, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la piloto muchas veces revela que nos obliga a evaluar nuestro diseño muestral ajustado y finalmente tener un diseño muestral final, ¿no? Aquel que por ahí se ajusta mejor a todas las características propias de nuestra recolección, ¿no? Y ahí tenemos nuestro diseño muestral final, con el cual normalmente se sale a hacer la recolección en grande, ¿no? La recolección en campo, ya la oficial, se hace la recolección de datos. Y muchas veces, ¿no? Hasta este punto es el diseño muestral, si quieren, el diseño muestral teórico, ¿no? El que se ha previsto con todos los ajustes, pero pueden ocurrir muchos problemas o contingencias en la propia recolección de datos, ¿no? Por ahí uno tenía que recoger 100 encuestas, se ha recogido 80, ¿no? Por ahí teníamos que llegar a ciertas comunidades y no se han llegado por problemas climatológicos, no sé, conflictos sociales, ¿no?
o se han llegado a algunas comunidades y no ha habido un buen proceso de sensibilización y no nos han dejado hacer las encuestas, ¿no? Entonces, pueden haber muchos factores, ¿no? Que ocurren en la recolección de datos, ¿no? Incluso, ¿no? Si uno está haciendo recolección en papel, por ahí llegan las boletas y nos damos cuenta que los cuestionarios tienen solamente, hay varios cuestionarios que están incompletos, tienen la mitad de la respuesta y la otra no. Entonces hay que evaluar realmente cuál es la muestra efectiva, de dónde proviene, ¿no? Entonces, una vez que llega la información de campo, puede haber muchos problemas que hacen que existan o debieran existir ajustes, ¿no? Ajustes o algunos arreglos que se deben hacer para ver cómo esa muestra recolectada, ¿no? Finalmente nos garantice este proceso de inferencia. Ver si la pérdida muestral, por ejemplo, ¿no? Todas las pérdidas que han existido si son aleatorias o sistemáticas, ¿no? Si fueran aleatorias y probamos que son aleatorias, no hay mucho problema, se puede seguir haciendo esta inferencia. Pero qué tal ahí si mucha de la pérdida que se ha tenido está muy focalizada en algún lugar, en alguna población con ciertas características específicas. Entonces eso significa que de alguna manera nuestra inferencia no va a estar completa, porque nuestra muestra ha sido como mutilada, ¿no? Hemos perdido información de un segmento que es importante, que ya no va a tener representación dentro de la población. Entonces, esos aspectos a veces suceden, ¿no? En las recolecciones de campo y es necesario hacer esta evaluación y estos ajustes después de la recolección de datos, ¿no? Entonces, noten que en este esquema hay varias fases del diseño muestral que finalmente convergen ya en la aplicación después de la recolección de datos, ¿no? Después de la recolección de datos recién estamos viendo cuán bien se ha seguido el diseño muestral final, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando uno calcula un tamaño de muestra, ¿no? Cuando uno calcula un tamaño de muestra, lo hace pensando en ciertas características básicas, ¿no? Han debido escuchar alguna vez en algunas encuestas, principalmente estas electorales, que son las más comunes, dicen, ¿no? Nuestro tamaño de muestra, no sé, es del 95% de confiabilidad, con un error de, no sé, del 5% y otra serie de características. Normalmente el tamaño de muestra, ese tamaño de muestra, por ahí está, nos están dando el tamaño de muestra planificado, ¿no? Los errores que se esperaban al momento de hacer la planificación del diseño muestral. Pero si el tamaño de muestra planificado era de 200 y en realidad hemos recolectado 150, el error con el que habíamos partido, la confiabilidad con la que habíamos partido, posiblemente ha variado, ¿no? El error debe ser un poco más alto o tenemos que bajarle un poco a la confiabilidad para tener los mismos niveles de error, ¿no? Entonces hay variaciones, ¿no? El mismo tamaño de muestra planificado al efectivo no siempre es el mismo, ¿no? Y los errores en general no son errores globales de toda la encuesta, los errores normalmente están vinculados a cada indicador, ¿no? Cada indicador tiene un error diferente, ¿no? Entonces todas esas características son propias del diseño muestral. Ya, entonces para un poquito entender algo más a fondo este concepto de nuestro diseño muestral, es útil ver algunos principios básicos de muestreo, pero ya tal vez de una manera eh, más formal, ¿no? Vamos a hacer algunas definiciones bien básicas, algunos principios de muestreo. Esta población de interés nosotros le podemos llamar el universo de interés, ¿no? Este universo de interés lo podemos denotar de esta forma, ¿no? Hay un conjunto U que es el universo conformado de elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento késimo hasta el elemento n grande, ¿no? Tradicionalmente la n grande en estadística se referencia al tamaño de la población, ¿no? Al tamaño del universo, ¿no? Este es nuestro universo.
Normalmente sobre este universo que contiene individuos, contiene personas, elementos, ¿no? Lo que sea la unidad de interés que ustedes tengan en su estudio, ¿no? Normalmente ese universo contiene esas unidades, que las vamos a llamar como las unidades elementales, ¿no? Las unidades de análisis, las más pequeñas, las cuales nosotros estamos investigando. Sobre, sobre esos individuos, cada individuo tiene características asociadas a él, ¿no? A ese individuo o ese elemento. Esas características para nosotros son variables, ¿no? Esas son variables. No sé, que cada elemento de mi población, si fueran personas, por ejemplo, tienen su edad, ¿no? Cada elemento, por ejemplo, de nuestra población, igual, no sé, tiene su sexo, tiene por ahí sus años de educación, ¿no? Entonces, esas características de cada uno de estos individuos la vamos a llamar variables. Si agarramos a una de esas variables, ¿no? Cualquiera de esas variables, pensemos en una variable cualquiera, ¿no? Sea y la variable de interés, ¿no? Sea y la variable de interés, pensemos que puede ser la edad, puede ser, no sé, si fueran viviendas, ¿no? Si fueran viviendas o si fueran hogares, ¿no? Si mi universo fueran hogares, si mi universo fueran hogares, esta y puede ser el tamaño de cada hogar, ¿no? ¿Cuántos miembros hay en cada hogar? ¿Cuántos miembros hay en cada hogar? ¿No? Entonces sea y la variable de interés. Y sub k vamos a pensar que es el valor que toma esta variable para el individuo, en este caso el hogar k, digamos. Y k va a ser cuántos miembros tendrá el individuo k, por decir, ¿no? Entonces, a partir de esta variable, nosotros podemos construir una función a nivel de todo el universo, ¿no? Una función, y esa función normalmente se le llama parámetro, ¿no? Cuando hay una función respecto a todo el universo. En este ejemplo, podemos tener este parámetro, que es normalmente es el total de y, ¿no? Que es lo único que hace es la sumatoria de todos los yks, ¿no? La sumatoria de todos los yks, ¿no? En nuestro ejemplo, si yk fuera el total de miembros en cada hogar, aquí estamos sumando a todas las personas dentro de cada hogar. ¿Qué sería t? Sería como que el total de personas en los hogares, ¿no? El total de personas en los hogares. Este es, por ejemplo, el parámetro del total, ¿no? Normalmente es el parámetro del total. Este es el del universo, ¿no? Cuando hacemos un censo, por ejemplo, ¿no? Acá dentro de cada hogar se le preguntará cuántos miembros hay y para saber el total de personas en Bolivia se hará la suma de todos los miembros en cada uno de los hogares que hay en viviendas particulares o viviendas colectivas, ¿no? Y este T sería justamente, ¿no? El total de la población en Bolivia, por decir, ¿no? Partimos justamente ahora de la idea de que queremos extraer una muestra, ¿no? Queremos extraer una muestra de este universo. Esta muestra la vamos a denotar con esta letra S, ¿no? Haciendo referencia a la muestra, ¿no? Sea S una muestra, pues finalmente es un subconjunto del universo. Esta muestra que es simplemente es un subconjunto de este universo, ¿no? Esta muestra igual tiene elementos, ¿no? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, hasta el elemento n minúscula, ¿no? N minúscula. El tamaño de la muestra puede ser fijo o puede ser aleatorio, ¿no? Dependiendo un poco el contexto, pero pensemos en tamaños de muestra siempre fijos, ¿no? Entonces tenemos n minúscula elementos en la muestra, ¿no? N minúscula elementos en la muestra. Eh, por convención vamos a definir que esta n minúscula es más pequeña que la n mayúscula, ¿no? Siempre sacamos una muestra más pequeña que la población. Normalmente en este tipo de estudios igual asumimos que nuestras muestras son muestras sin reposición, ¿no? Es decir, que una muestra seleccionada no cuenta por dos, sino que no vuelve a la población para volver a ser seleccionada, ¿no? Una vez que seleccionamos a un individuo, ese individuo es único, ¿no? Y buscamos a otro individuo, ¿no? Siempre cada uno de los elementos que están acá son completamente diferentes entre ellos, ¿no? Esa es una idea de un muestreo sin reposición, porque ahí hay varias variaciones en ese concepto, pero en nuestro caso es una muestra única que ha sido obtenida donde sus elementos son diferentes entre ellos y tengo n elementos, ¿no? N minúscula elementos. Con eso, con eso en mente, ¿no? Universo, el parámetro
y la muestra, ¿no? ¿Qué es el diseño de muestra? ¿No? ¿Qué es el diseño de muestra? El diseño de muestra no es nada más que una función, ¿no? Es una función, aquí la podemos denotar de esta forma, ¿no? El diseño de muestra no es nada más que una función, p punto, que se llama, eh, que nos da, que nos da reglas respecto a cómo vamos a, eh, si quieren, a construir las probabilidades de selección de cada uno de estos elementos del universo, ¿no? ¿Cómo vamos a definir cuál es la probabilidad de seleccionar al primer elemento del universo? ¿No? ¿Cómo vamos a construir la probabilidad de seleccionar al késimo elemento del universo? ¿No? Establece los criterios para hacer construir estas probabilidades de selección y efectivamente después hacer la selección como tal, ¿no? Un diseño de muestra no es nada más que eso, ¿no? Es una función para construir de alguna manera ese criterio de selección que está basado en mucha información, ¿no? Para empezar, tenemos que tener en cuenta el universo, ¿no? Es una función que toma en cuenta el universo porque de ahí va a seleccionar la muestra. Toma en cuenta la variable de interés que está vinculado al indicador seguramente de interés, ¿no? Y toma alguna otra variable X que puede ser variables auxiliares que nos permiten calibrar nuestro diseño muestral, ¿no? Entonces, un diseño muestral simplemente es eso, ¿no? Es una función que considera el universo, la variable de interés y variables auxiliares, ¿no? Con la finalidad de poder ofrecer algún criterio de estimación, ¿no? Algún criterio de estimación. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos ya conceptualizar lo que es un parámetro y lo que es un estimador. El parámetro ya lo habíamos visto antes, ¿no? Imaginemos que este fuera el Y de K, que sería el total de elementos en la población, el total, perdón, de personas en un hogar, ¿no? Entonces este T sería como el total de personas en los hogares, ¿no? La suma de todos los Y de K. Este es el parámetro porque esta sumatoria va sobre el universo. Estoy sumando cada uno de esos elementos o cada uno de esos hogares, ¿no? Estoy sumando. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se construye con un diseño de muestra? Se construyen condiciones para tener un estimador, por ejemplo. Este es un estimador convencional, se conoce como el estimador de Horvitz-Thompson, que lo que plantea es que para estimar esta T, tú debes, o el mejor estimador tiene esta forma, ¿no? Este T sombrero. ¿Y quién es este T sombrero? No es nada más que la sumatoria sobre la muestra, ¿no? La sumatoria sobre la muestra. ¿De quién? De los Y de K, ¿no? Noten que es parecido, pero cada uno de estos Y de K está dividido entre el pi de K. ¿Qué es pi de K? Es la probabilidad de selección del individuo késimo. Entonces yo, para estimar el total, dice, debiera tener la información de la muestra, ¿no? De cada elemento de la muestra respecto a su Y de K, que eso lo voy a tener en la encuesta, porque en la encuesta, en mi muestra, voy a preguntar cuántos elementos hay en tu hogar, cuántos elementos hay en tu hogar, ¿no? Ahora, pero también para hacer la estimación válida, dice el criterio del estimador de Horvitz-Thompson, yo necesito también tener la probabilidad de ser seleccionado o la probabilidad de ser seleccionado del individuo K, ¿no? De cada hogar que esté en la muestra, yo necesito saber con qué probabilidad este hogar ha sido seleccionado. Ese es el estimador de Horvitz-Thompson y este estimador que tiene esta forma así genérica es uno de los estimadores más confiables porque garantiza varios de los principios que los estimadores deben cumplir, ¿no? Es un estimador insesgado, es un estimador de mínima varianza, es un estimador consistente, eficiente, ¿no? Varios de los conceptos normalmente que se estudian en los cursos de inferencia estadística, este estimador de Horvitz-Thompson lo cumple, ¿no? Entonces, noten que me está diciendo que para construir este parámetro, lo único que yo necesito es tener la información de la muestra, tener la información de cada elemento de la muestra respecto a la variable de interés, y necesito tener esta probabilidad de selección. Ahora, acá lo más, eventualmente lo que se realiza en esta fase o en todo el muestreo es
construir a esta pi de k, ¿no? ¿Cómo definimos esta probabilidad de selección, ¿no? ¿Cómo definimos a esta probabilidad de selección, a este pi de k, ¿no? Y la forma de esta pi de k varía dependiendo los criterios que se vayan a adoptar en la selección de la muestra. El pi de k finalmente es una probabilidad, ¿no? Si yo sumara todas las probabilidades, todas las pi de k, ¿no? Dentro de cada uno de los elementos, ¿no? Debería cumplir los principios de una probabilidad, ¿no? Una probabilidad siempre tiene que ser menor a 1. Entonces hay varias características ahí que se deben ir tomando en cuenta. Ahora, una muestra al ser aleatoria, ¿no? Una muestra al ser aleatoria tiene diferentes, tiene un componente de azar detrás, ¿no? La muestra que nosotros observamos es una de las muchas muestras que se pueden obtener, ¿no? La muestra que nosotros observamos es una de las muchas que se pueden obtener. Y como estamos nosotros trabajando con una de esas muestras, y es una muestra de una población más grande, existe un error estadístico, un error de muestreo de este estimador, ¿no? Este estimador obviamente no va a ser exactamente igual al parámetro porque está obtenido mediante una muestra, ¿no? Nuestro objetivo es, o lo ideal es que este parámetro sea lo más cercano a este total, ¿no? Sea lo más cercano a este total. Entonces, para que sea lo más cercano, o para tener una idea de cuán cercano es esto, tenemos algunas medidas de error, ¿no? Como es finalmente este estimador es una variable aleatoria, ¿no? Que depende de la aleatoriedad de la muestra con la cual ha sido seleccionada. Por lo tanto, este total tiene su propio error, ¿no? Y ese error en estadística normalmente se lo mide con la varianza, ¿no? Entonces, la varianza de este estimador de Horvitz-Thompson tiene esta forma, ¿no? La varianza de este estimador normalmente tiene esta forma. Que en el fondo lo que marca es la interacción entre los diferentes individuos, ¿no? Esta doble sumatoria se entiende como el individuo K y el individuo L, ¿no? Cómo los individuos se van relacionando en la muestra. Bueno, en este caso, en la población, una característica propia de esta varianza teórica es que está hecha sobre el universo, ¿no? Esta varianza se construye a partir de todas las muestras posibles que uno tiene. Esta es normalmente una varianza teórica que no se la puede calcular en un ejemplo práctico. Por eso esta varianza normalmente se la estima, ¿no? Esta varianza aquí abajo tiene un sombrerito, ¿no? Esta ya se le estima con la información de la muestra, ¿no? Esta es la teórica con todas las muestras posibles. Es un concepto medio abstracto porque nunca tenemos acceso a todas las muestras posibles, pero sí tenemos acceso a la muestra que estamos observando y esa es la que se estima, ¿no? Esta, si notan, es una ecuación bastante parecida, solo que esta ya está trabajando sobre la muestra, ¿no? Lo que esta ecuación quiere simplemente decir es que existe una medida de error que normalmente acompaña a este estimador. Y esta medida de error se construye en base a qué? En base a la información recolectada, que es las yes, ¿no? Lo que pregunta en el cuestionario, y una serie de probabilidades, ¿no? La probabilidad de K, la probabilidad de L, la probabilidad de KL, que son elementos que se debieran definir cuando uno establece los criterios de cómo se va a obtener la muestra. Por eso la necesidad de que las muestras sean probabilísticas. Significa que nosotros podemos construir la probabilidad de que ese individuo ha sido seleccionado. Porque si nosotros podemos construir esas probabilidades, podemos utilizar estas ecuaciones que ya están establecidas. El estimador de Horvitz-Thompson necesita la probabilidad de seleccionar el individuo KS, ¿no? Para construir los errores, que es básicamente conocer la calidad de este estimador, necesitamos otra serie de probabilidades que igual están vinculadas a los elementos de la muestra. Si no podemos construir estas probabilidades, no vamos a poder hacer esas estimaciones, ni vamos a poder conocer los errores de estimación, ¿no? Y por lo tanto, nuestra inferencia no va a ser posible, ¿no? No va a ser de calidad, no vamos a tener idea de lo que estamos. O sea, cuán bueno es el estimador, ¿no? Cuán cercano al real es, si es un estimador consistente, ¿no? Puesto que este estimador de Horvitz-Thompson ha sido construido justamente considerando estos diferentes medidas de las diferentes muestras posibles, ¿no? Es una construcción teórica.
pero que para ser utilizada en algo práctico necesitamos tener estas probabilidades, ¿no? Por eso la necesidad de estas probabilidades de selección. Las probabilidades de selección normalmente dependen del método que uno elija, ¿no? Y por ejemplo, los métodos que no son probabilísticos, ¿no? Por ejemplo, un muestreo por conveniencia, ¿no? Un muestreo por conveniencia. En un muestreo por conveniencia uno no puede construir estas probabilidades, ¿no? Pongámonos en un ejemplo bastante práctico de esto. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos entrevistar o tomar una muestra de los vendedores ambulantes en el Prado Paceño, digamos, ¿no? Los vendedores ambulantes en el Prado Paceño. Eh, Tuviera que tener algún criterio de selección probabilístico para agarrarlos a ellos, pero como eso tal vez no sea posible, ¿no? Por ahí por un muestreo por conveniencia yo digo, bueno, voy a pararme desde la fuente del Prado y voy a recorrer 3 cuadras y a todos los que encuentre en ese periodo van a ser mi muestra, ¿no? La pregunta es, si pudiéramos construir una probabilidad de selección de todos los elementos que he encontrado en esas 3 cuadras, podría decir que es un muestreo probabilístico, ¿no? Pero en ese contexto es muy complicado tener certeza de alguna probabilidad de selección dada ese criterio un poco arbitrario, ¿no? Entonces, por eso es importante planificar previamente esa selección, ¿no? Esa selección. Diferente sería, ¿no? Si yo digo, bueno, voy a contar todos los manzanos que hay desde la Fuente del Prado hasta la Pérez, digamos, ¿no? Por ahí, no sé, hay unos 15 manzanos, digamos, ¿no? Creo que son menos, ¿no? 15 manzanos. De los 15 manzanos, ¿no? Los voy a enumerar a los 15 manzanos. Y de esos 15 manzanos voy a, así, los 15 meterlos en una bolsa, todos van a tener posibilidad de salir. Y voy a elegir 3 manzanos al azar, ¿no? Manzano 1, manzano 2 y manzano 3. ¿Cuál es la probabilidad que tiene cuál es la probabilidad que tiene cada uno de esos manzanos que ha salido? ¿No? Según la estadística es 3 sobre 15. 3 sobre 15, 3 sobre 15. Entonces ya puedo ir y en una misma hora entrevisto a todos los ambulantes que están en esos 3 manzanos seleccionados de los 15 que había. Ahí ya he podido construir una probabilidad de seleccionado de cada uno de los elementos, ¿no? Que en este caso es 3 sobre 15, 3 sobre 15, ¿no? Entonces, la idea justamente es eso, ¿no? Tener algún mecanismo con el cual yo pueda construir esta probabilidad de selección, esta pi de k, ¿no? Si no puedo hacerlo, no puedo hacer inferencia, ¿no? No puedo hacer inferencia. Ya, entonces, eso de manera formal un poco respecto a qué es el diseño de muestra, ¿no? Y por qué la importancia de las probabilidades de selección, porque con eso construyo esto, ¿no? Construyo eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el ERE para entender un poco justamente la potencia de las muestras y estos conceptos, ¿no? Ya, vámonos a ver algunos conceptos clave, ¿no? Algunos conceptos clave dentro de todo lo que es el muestreo, ¿no? Aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de diseñar una muestra, ¿no? Aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de diseñar una muestra. El primero y uno de los más importantes es el marco muestral, ¿no? El marco muestral. Hemos dicho que nuestro objetivo es seleccionar una muestra de la población, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo accedemos a esta población para seleccionar, ¿no? A los elementos? La respuesta está en el marco muestral, ¿no? El marco muestral no es nada más que un listado de la población objetivo. El marco muestral no es nada más que un listado de la población objetivo. Si yo quiero seleccionar 10 estudiantes de los que están participando en el taller, la pregunta es, ¿de dónde escojo esos 10? ¿No? ¿Cuál será mi marco muestral para seleccionar esos 10? Una respuesta podría ser el número de inscritos, el listado de inscritos que tenemos, ¿no? Tenemos un listado de inscritos, por decir, de 60 personas. Ahí tengo un listado de esos 60 individuos.
Yo sobre ese listado ya será más fácil seleccionar 10 porque los tengo a los 60, no sé, haré bolillos, los pondré en una bolsa y seleccionaré 10 por decir, ¿no? El marco muestral es eso, es un listado de la población objetivo. El mejor escenario es que ese listado sea exactamente igual a la población objetivo. Ese listado sea exactamente igual a esa población objetivo. No siempre sucede, ¿no? No siempre sucede. ¿Qué tal si mi marco muestral, por ejemplo, en el ejemplo de seleccionar 10 participantes del taller, uno diría, bueno, va a ser el listado de inscritos. No tenemos acceso a ese listado por diversas razones. Sé que son 60, pero a ver, voy a ver los que se conecten, los que se han conectado en la última sesión del Zoom, ¿no? Y bueno, parece ser que en la última sesión del Zoom hay 30 inscritos, ¿no? Bueno, hay 30 participantes en la última sesión del Zoom. Entonces, tengo ahí un problema de subcobertura, ¿no? Mi marco muestral al que alcanzo es de 30, pero el real, ¿no? La población objetivo en realidad tiene un tamaño de 60, ¿no? Entonces, el marco muestral idealmente debería ser un conjunto completo, ¿no? Equiparable a la población objetivo. Eso no siempre es posible, ¿no? Depende mucho de la calidad de información con la que nosotros contemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, cuando el INE hace encuestas, ¿no? Cuando el INE hace encuestas, la idea es, bueno, queremos hacer una encuesta a los hogares, ¿no? Queremos hacer una encuesta a los hogares. El marco muestral idealmente sería pues un listado de todos los hogares en Bolivia, ¿no? Algo que no existe, porque igual los hogares tienen una dinámica muy particular, ¿no? Se crean hogares nuevos, ¿no? Cada día. Entonces, no es práctico incluso tener un listado de todos los hogares en Bolivia por varios de esos factores que van mutando, pero lo que Línea hace es, bueno, como los hogares tal vez tienen una movilidad muy amplia y es un listado muy costoso de tener siempre, mediante un censo, ¿no? Mediante un censo, hacemos un marco muestral un poco más grande, ¿no? ¿Qué contiene a un hogar, ¿no? A una vivienda? ¿Qué contiene una vivienda? En el área amanzanada por ahí un manzano. En un manzano es muy probable que siempre encontremos viviendas, hogares y personas. En el área dispersa, una comunidad, ¿no? Una comunidad también es muy probable que contenga viviendas, hogares y personas. Entonces, en vez de tener listados de personas o listados de hogares o listados de viviendas, tendremos listados de unidades más grandes que los contengan. En el área manzanada tendremos listados de manzanos, ¿no? Porque eso se puede, es muy probable que no se muevan mucho los manzanos o tarden más tiempo, ¿no? En crearse manzanos o dividirse o desaparecer, ¿no? Es muy poco probable que eso suceda, igual pasa, pero es mejor tener un listado de manzanos, ¿no? Incluso con las imágenes satelitales uno puede actualizar los manzanos más fácilmente. Y lo mismo con las comunidades. Entonces, un censo, normalmente la actualización cartográfica de un censo, ayuda a tener estos marcos muestrales agregados, ¿no? Que son los listados de manzanos o listados de comunidades, ¿no? Estos marcos muestrales normalmente se les conoce como marcos muestrales de áreas, por ejemplo, ¿no? Que nos van a ayudar a tener acceso a esto, ¿no? A estos grupos, ¿no? Si uno quiere hacer un estudio, por ejemplo, de niños, niñas en escuelas, ¿no? Por ahí no tiene acceso a todo el listado de los niños, niñas, ¿no? Por ahí es impráctico. Por ahí tiene un listado de unidades educativas. Dentro de las unidades educativas tiene un listado de los cursos y de los paralelos, ¿no? Y por ahí eso puede ser un camino más práctico para acceder a las unidades de interés, ¿no? Entonces, el marco muestral no es nada más que eso, un listado de la población objetivo. Ahora, no necesariamente puede ser un listado así individual de la población objetivo, sino puede ser un listado de unidades agregadas que contengan estas unidades de análisis. O sea, hay muchas variaciones de marcos muestrales, pero lo ideal es que el marco muestral al menos encierre, ¿no? O agrupe a la población objetivo de interés, ¿no? Mientras esa correspondencia sea mucho más fiel,
el marco muestral es mejor, ¿no? Nuestro marco muestral es mejor. Y es el punto de partida de cualquier estudio, ¿no? Es el punto de partida de cualquier estudio para hacer una selección de muestra. Otro concepto clave que ya hemos visto, estimador y parámetro, ¿no? El parámetro, una función de la población, el estimador, una función de la muestra que trata de acercarse a un parámetro. Unidades elementales y unidades agregadas, ¿no? Un poco lo acabamos de decir, ¿no? Las unidades elementales por ahí son las unidades más pequeñas de estudio, de interés, ¿no? Pueden ser personas. Y la unidad agregada o unidades agregadas son unidades que contienen a unidades elementales, ¿no? ¿Qué contiene a una persona? Un hogar. ¿Qué contiene un hogar? Una vivienda. ¿Qué contiene una vivienda? Ya pueden ser manzanos, comunidades, barrios, ¿no? Mi unidad de interés son los estudiantes. ¿Qué contiene un estudiante? Un aula, ¿no? Por ahí una materia, una unidad educativa, una facultad, una universidad, ¿no? Ya voy agregando de tal manera que esas unidades agregadas pueden conformar marcos muestrales, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y es más fácil tal vez llegar a esas unidades agregadas que a unidades elementales más pequeñas. Muestreo aleatorio de no aleatorio, ¿no? Eso es igual importante. Lo no aleatorio es donde no ha existido aleatoriedad para elegir a un elemento, ¿no? Es decir, puede ser algo muy por conveniencia, ¿no? Y el muestreo aleatorio es que ha existido algún proceso al azar, ¿no? Algún proceso al azar con el cual se ha seleccionado al individuo, ¿no? Entonces, muestreo aleatorio, no aleatorio, podemos pensar que el azar está interviniendo para seleccionar a las unidades de interés. Ahora, ese azar muchas veces no siempre es fácil de moldear, ¿no? Si lo podemos moldear y convertir en una probabilidad, estamos en un muestreo probabilístico, que es lo ideal, este es el mejor escenario. Un muestreo probabilístico parte de un muestreo aleatorio, ¿no? Y en un muestreo probabilístico podemos construir estas probabilidades, estas PDKs. Si no podemos construir estas probabilidades, es un muestreo no probabilístico, ¿no? Hay muestreos que son aleatorios, pero que no necesariamente son probabilísticos, ¿no? Garantizan aleatoriedad, pero no podemos construir probabilidades, ¿no? Eso a veces sucede con algunos casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, las caminatas aleatorias de selección son un ejemplo de muestras aleatorias, pero no probabilísticas, ¿no? Hay criterios aleatorios para la selección, pero son difíciles de construir las probabilidades con las cuales han sido obtenidas, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser, no sé, un estudio o un sondeo de opinión donde se manda un encuestador a alguna plaza y se le dice, bueno, eh, tú vas a pararte en el centro de la plaza y vas a caminar hacia el norte, y en el norte la primera persona que encuentres la entrevistas. Una vez que la entrevistas, vas a caminar al sur, ¿no? Encuentras otra persona, la entrevistas, ¿no? Hay un componente aleatorio, no estamos eliminando la subjetividad del encuestador para entrevistar a alguien, ¿no? Hay un componente al azar, pero es muy difícil de construir la probabilidad de haber sido seleccionada una persona determinada al haberla encontrado en el norte o en el sur, digamos, ¿no? Entonces ahí hay varias variaciones que tratan de garantizar este componente aleatorio para eliminar subjetividades, pero por ahí no es suficiente para construir las probabilidades de selección, ¿no? Que son importantes para esta fase. Y eso nos lleva a los diseños medibles y los diseños no medibles, ¿no? Un diseño medible, que es el mejor escenario, porque es un diseño probabilístico, aleatorio, ¿no? Ese es como que el objetivo principal. Un diseño medible es aquel diseño que es probabilístico, por ende es aleatorio, y además garantiza que cada elemento del universo ha tenido una probabilidad de ser seleccionado mayor a cero, ¿no? Mayor a cero. Es decir, todos los miembros en la población han tenido chance de ser parte de la muestra. Porque si algún elemento tuviera una probabilidad de ser seleccionado de cero, significa que es un diseño no medible. ¿Y cuál es el problema de los diseños no medibles? Que no me garantizan una inferencia completa, ¿no? Una inferencia completa. Por eso siempre es importante garantizar que todos los elementos en la población tengan oportunidad de ser parte de la muestra.
Un ejemplo de un diseño no medible puede ser que, no sé, por temas climatológicos, nuestra muestra va a descartar a todas las comunidades que están cerca de ríos, digamos, ¿no? Entonces vamos a omitir a todas las comunidades que están cerca de ríos en época de lluvia, por un tema logístico, presupuestario, ¿no? En el fondo estamos haciendo un diseño no medible que hace que nuestra inferencia sea del total de las comunidades, excepto de las comunidades cercanas a ríos, por decir. Estamos mutilando finalmente la representatividad de nuestra muestra. Nuestra muestra no es total, sino está condicionada a las comunidades que no estaban cercanas a los ríos. Y eso puede ser un problema porque ya no, nuestra muestra no necesariamente es representativa de todo el conjunto de comunidades, sino es representativa exclusivamente del conjunto de comunidades que no estaban cercanas a ríos, ¿no? Eso es lo importante de esos diseños medibles y no medibles, ¿no? Ya, entonces ya tenemos bastantes conceptos importantes en lo que es el muestreo, alguna parte formal, ¿no? Y ya para entender un poquito más de esta parte, sería importante entrar en lo que es las muestras posibles y el teorema central del límite, ¿no? ¿Por qué funciona el teorema central del límite, ¿no? A ver, esto de las muestras posibles lo vamos a ver mejor en el R, ¿no? Lo vamos a ver mejor en el R acá. No, por si acaso esto está hecho en el Markdown, ¿no? Para hacer un poco el seguimiento. Igual les voy a compartir este Markdown para que ustedes lo tengan. Y vamos a estas muestras posibles, ¿no? Un poco para entender, ¿no? ¿A qué se refiere? Vamos a primero entender esta idea de las muestras posibles, ¿no? Y cómo se construye toda esta teoría del muestreo y por qué confiar en una muestra tan pequeña de un universo que puede ser muy grande, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona el muestreo? Una pregunta inicial. Bueno, la respuesta puede ser básicamente por las distribuciones muestrales, ¿no? Por las distribuciones muestrales y el teorema del límite central, ¿no? Esa es una de las respuestas que facilitan un poco comprender por qué las muestras funcionan, ¿no? Primero veremos el concepto de muestras posibles, ¿no? Primero veremos el concepto de muestras posibles. Para eso podemos tener algo muy sencillo, ¿no? Imaginemos un universo muy pequeño, un universo muy pequeño, un universo de 10 elementos, un universo de 10 elementos, ¿no? N mayúscula igual a 10. Podemos pensar que este universo está conformado por estas 10 personas, ¿no? La persona A, la persona B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, ¿no? Estas 10 letras. Imaginemos que estas 10 personas son nuestras 10 elementos del universo. Queremos tomar una muestra de estos elementos, una muestra de tamaño 3, una muestra de tamaño 3, de estos 10 elementos, ¿no? Queremos tomar una muestra de tamaño 3 de estos 10 elementos. Por ejemplo, en el R el comando para la muestra es el comando sample, ¿no? Sample. De este universo quiero tomar una muestra de tamaño n, ¿no? De tamaño 3. Sample de u de tamaño n igual a 3. Me dice, ahí está. Una muestra posible hubiera sido la J, la E y la H. Otra muestra posible hubiera sido la C, la G y la A. Otra muestra posible hubiera sido la D, la C y la D. Entonces, hay muchas muestras posibles que pudieran haber salido de tamaño 3 de este universo de 10. Hay muchas muestras posibles. Nosotros en la práctica, ¿no? Nosotros en la práctica, nuevamente de este universo de U, normalmente vemos a uno solo, ¿no? Hacemos nuestra selección y sale la H, la B y la J, ¿no? Voy y entrevisto a la H, la B y la J. Pero en teoría existen muchas otras muestras posibles. En este ejercicio que es tan pequeño, de 10 elementos, con una muestra de tamaño 3, ¿cuántas muestras posibles hay? ¿No? ¿Cuántas muestras posibles hay? Hay 120 muestras.
Este 120 normalmente se construye con una combinatoria de 10 tomadas de 3, ¿no? Y me dice hay 120 diferentes muestras. Y noten que son 120 muestras de una población de 10 y de muestras de tamaño 3. Aquí con este comando, combine, vamos a ver a todas esas 120. Aquí están las 120 diferentes muestras que se pudieran haber obtenido. Las 120. La A, la B, la C, la A, la B, la D, la A, la B, la E, la A, la B, la F, la A, la B, la G, ¿no? Así. Noten que cada una de estas muestras son diferentes, ¿no? FHJ, FIJ, ¿no? GHI, ¿no? EIJ. Aquí están las 120 diferentes muestras que se pueden haber obtenido de esta población. Siendo una población tan chiquita, 20 individuos, muestras de tamaño 3, 120 diferentes muestras. Estas son las muestras posibles, ¿no? Estas son las diferentes muestras posibles. Ahora, estas muestras posibles van a tender a ser mucho más grandes, así a explotar, en la medida de que la población fuera más grande o la muestra tiende a ser más grande. Un ejemplo. Aquí, este comando choose es el que me dice cuántas muestras hay. Imaginemos una población un poquito más grande. En vez de 10, una población de 100 personas. Pensando en el curso, una población de 60 individuos, ¿no? Digamos que hay 60 inscritos en el curso. ¿De cuántas maneras puedo yo seleccionar a 10 elementos, a 10 individuos, una muestra de tamaño 10, en una población de 60? ¿No? ¿De cuántas maneras se puede hacer eso? Ahí está, ¿no? Este es el número en el cual se pueden elegir muestras de tamaño 10 de una población de 60. Noten, a ver cuánto es. 75 mil millones, ¿no? de muestras diferentes, ¿no? Que se pueden obtener de una población de 60 individuos de tamaño 10. Esta cantidad de muestras posibles hay. Es una cantidad inmensamente grande. Nosotros en la práctica estudiamos a una de todas estas muestras posibles, ¿no? A una de todas estas muestras posibles. Y noten que este es el ejemplo con una población que sigue siendo chiquita, 60 estudiantes, ¿no? Pequeña. Si nos fuéramos a un ejemplo mucho más grande, imagínense, ¿no? Estamos en un colegio de 1000 estudiantes y queremos tomar una muestra de 100 estudiantes de sus 1000. 100 estudiantes de sus 1000. ¿Cuántas muestras posibles habrán? ¿No? Es un número con más de 139 dígitos. Es un número muy grande. Es un número muy grande. Entonces, esta es una de las cosas iniciales que estudia la estadística, ¿no? Dice, si bien es cierto, tú estudias a una sola muestra, esa muestra posible en un concepto aleatorio arma un conjunto de muchas muestras posibles. En este escenario, 130, un número con 139 dígitos. En este escenario, este número. En este escenario más corto, 120. 120. ¿No? Entonces, la teoría estadística lo que estudia es este conjunto de muestras posibles. Y trata de buscar patrones, ¿no? Trata de buscar patrones. Y ahí aparece el teorema del límite central, ¿no? Ahí aparece el teorema del límite central. Que lo que dice es que según la característica que nosotros estemos estudiando, estas muestras van a tener un patrón bien interesante. Y este patrón es que se van a parecer a una distribución normal, ¿no? Aquí podemos hacer un ejemplo bien pequeño en el R, ¿no? Un ejemplo sobre el total de personas, ¿no? Personas en hogares. Aquí voy a hacer un ejemplo bien cortito, un poquito para describir esto. Vamos a imaginar una población
imaginemos la población de ustedes, digamos, ¿no? La población del curso, ¿no? 60 personas, ¿no? Una población de 60 personas. Imaginemos una muestra de 10, como la que habíamos dicho. Ahí está. Ahora, imaginemos que tenemos la información de los miembros de hogar de cada uno de ustedes, ¿no? Voy a poner Y ahí. Esta la voy a simular por el momento, como no les he preguntado a todos ustedes cuántas personas hay en sus hogares, lo vamos a simular, ¿no? Vamos a simular estos 60 datos, ¿no? Vamos a simular estos 60 datos entre de 1 a 7, digamos, ¿no? Exagerando, ¿no? De 1 a 7 personas, desde un miembro hasta 7 miembros en sus hogares. Vamos a simular esto y esto lo voy a poner así. No les explico mucho el comando porque la idea estoy simplemente simulando para tenerlo en mente. Y esto para que todos tengamos el mismo resultado lo voy a poner así. Ya. Ahí está, ¿no? Digamos que tengo la información de cuántos miembros hay en los hogares de cada uno de ustedes. 4 miembros, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 6, 1. Aquí está, ¿no? Este es el universo, ¿no? Estoy viendo al universo y estoy viendo a cada uno de los miembros que hay en cada uno de sus hogares. Esa es un poco la idea. ¿Qué es el parámetro? ¿Qué es un parámetro? Es una función sobre todos ellos, ¿no? ¿Qué tal si yo pensara en el parámetro del total, ¿no? El parámetro del total. El parámetro del total, ¿qué diría? Sumaré todo esto, ¿no? Sumaré a todos los miembros de los hogares. Ahí está, ¿no? Hay 226 personas, ¿no? El total de miembros de todas estas personas, ¿no? Este es un parámetro, ese es el parámetro del total. Este es el parámetro del total. Otro parámetro mucho más conocido fuera la media poblacional. ¿Qué tal si yo le saco la media a todos estos elementos? Le sacaré la media de estos 60 casos. Ahí está. El promedio de miembros del hogar es de 3.76, ¿no? De 3.76. En promedio, ¿no? Por decir, los miembros del taller en el curso de estos 60 habían tenido 3.76 miembros en su hogar, ¿no? Miembros en su hogar. ¿Cómo funciona el muestreo? Dice, saquemos una muestra. Saquemos una muestra de estos 60, una muestra de tamaño 10. Sample de este universo, ¿no? De este universo de Yes, una muestra de 10 personas. Ahí está. De estos 60 diferentes numeritos, sacaré una muestra de tamaño 10. Esta es una muestra posible. Esta es otra muestra posible. Esta es otra muestra posible. Y así, ¿no? Estas son todas las muestras posibles que se podrían sacar. ¿Cuántas muestras posibles hay? ¿Cuántas muestras posibles hay? De 60 tamaño 10 hay esta cantidad de muestras posibles. Es un número muy grande, ¿no? Es un número muy grande. Hasta aquí serían 394 millones, serían 775 mil millones de muestras posibles. 75 mil millones de muestras posibles. Entonces, yo no pudiera observar quisiera construir, digamos, como hemos construido antes para estas 10 letras, ¿no? Quisiera construir esto, ¿no? Quisiera construir esta combinación de muestras que habíamos mostrado antes, pero no va a ser posible porque es un número muy grande, ¿no? Si yo hago en la computadora eso ahora, la computadora se va a colgar porque no tiene suficiente memoria para albergar tantas muestras, ¿no? Tantas muestras. Pero ¿qué tal si yo, en vez de observar a 75 mil millones de muestras, observo algunas cuantas, ¿no? No observaré a todas, sino observaré a algunas cuantas. Entonces, como un ejemplo, vamos a simular, ¿no? Simular, observar algunas muestras. Algunas muestras. ¿Qué tal si nosotros observamos un total de 1000 muestras, ¿no? Vamos a observar 1000 muestras de estas 75 mil millones, ¿no? Vamos a observar 1000 muestras.
¿Cuál va a ser la idea? De esta población de Y, observo un conjunto, 6, 3, 2, 4. Esta es una muestra, por ejemplo. Esta es otra muestra, esta es otra muestra, y así. Una vez que observo la muestra, puedo construir un estimador. ¿No? Puedo construir un estimador. Imagínense que esta es mi muestra, ¿no? Esta va a ser mi muestra. Ahí está mi muestra. Sobre esta muestra puedo construir algún estimador. Algún estimador que quiera acercarse a un valor poblacional. La media poblacional es esta. La media de los 60 individuos era esta. 3.76. ¿Qué tal si con mi muestra de tamaño 10, aquí está con mi muestra esta que ha salido, estimo este valor con la misma media? ¿Qué tal una media muestral? Utilizo una media muestral. Le saco la media a esta Y de S. Ahí está, ¿no? Noten que la poblacional es 376, la muestral 3.6. Poblacional 376, la muestral 3.6. Parece una buena media, ¿no? Parece una buena estimación. Me estoy equivocando con algunos decimales, ¿no? Con 1.6 decimales. En esta muestra. Pudiera tener otra muestra, veremos otra muestra. Esta otra muestra. La media de esa muestra 3.8. Igual es una buena estimación del 3.76, es mucho más cercana. Otra muestra. Su media, 3.3. Esta no es tan buena porque está por debajo del 3.76 por casi, ¿no? por casi 4 puntos y un poco más, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con las diferentes muestras posibles. Cada muestra tiene su propia estimación, ¿no? Dicho de otra palabra, dicho en otras formas, estas 75 millones, ¿no? 75 mil millones de muestras, son 75 mil diferentes estimaciones del parámetro poblacional. Este es el parámetro, este es al que yo quisiera acercarme, al 376. Estos 75 mil millones significan 75 mil millones diferentes formas de estimar este 3.76. ¿Qué tal si yo veo 1000 de esas 75 millones, ¿no? De esta misma forma. Saco la muestra, estimo. Saco la muestra, estimo. Veremos 1000 de esas. Veremos 1000 de esas. Para eso yo voy a hacer una secuencia acá. Para que sea mucho más fácil. Voy a hacer una secuencia de 1000 diferentes valores, ¿no? De 1000 diferentes valores. Y voy a repetir este proceso. Saco la muestra, estimo. Saco la muestra, estimo. Entonces, para que esto tenga un poquito de sentido, voy a ir guardando cada una de esas estimaciones, ¿ya? Voy a ir guardando cada una de esas estimaciones. Es decir, saco la muestra y una vez que saco esa muestra, saco su promedio y ese promedio lo guardo, ¿no? Lo guardo para después tener los mil diferentes muestras, ¿no? Mil diferentes estimaciones. Entonces, en vez de ver los 75 mil millones, vamos a ver 1000 por el momento. Vamos a ver 1000 de esas. Ya, esto funcionaría algo así. Ahí está, ¿no? En este objeto SS, que es lo que estoy guardando, 1000 diferentes estimaciones de 1000 muestras diferentes. Estas son 1000 estimaciones de 1000 muestras diferentes. Como estas, hay 75 mil millones. ¿Qué tal de vez de 1000? Veo 10.000. 10.000. Ahí está, otra vez. En este objeto SS están las 10.000 estimaciones. En este objeto SS están las 10.000 estimaciones. El R por el momento está todavía aguantando, así que está bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Tengo en este objeto SS las 10.000 estimaciones de 10.000 muestras diferentes. Estoy viendo 10.000 de las 75 mil millones. No puedo ver las 75 mil millones porque computacionalmente no es muy factible por el tema del rendimiento, pero estoy viendo al menos 10.000. ¿Qué dice la estadística? Deberíamos buscar algún tipo de patrón, dice, ¿no? Deberíamos buscar algún tipo de patrón. ¿Qué tal si estas 10.000 muestras yo las grafico? ¿No? Voy a hacer un histograma de estas 10.000 muestras.
Un histograma de estas 10.000 muestras. Aquí está. Y este es el histograma. Noten que este histograma tiene una forma muy particular. Se parece a una normal, a una distribución normal. Noten que aquí está. La distribución normal tiene esta forma, ¿no? ¿Qué es una distribución normal? Es una distribución en estadística. Una normal garantiza que alrededor de su centro se concentra la mayor cantidad de probabilidad, ¿no? La mayor cantidad de probabilidad. Noten que estas 10.000 muestras, ¿no? Sin ver los 75.000 millones de muestras, viendo 10.000 muestras, ya tiene un comportamiento de una normal, ¿no? ¿Qué significa esto? Algunas de las muestras están acá, otras muestras acá, otras muestras acá, ¿no? Algunas estimaciones dicen 2.5, algunas otras estimaciones dicen 5.0, pero la mayoría de las muestras dicen que el promedio está cercano a 3, 5 y 4. Voy a trazar al centro de esto, en una línea vertical, en color rojo, la media poblacional. Recuerden que la media poblacional era esta, era de 3.76. Voy a trazar con una línea roja la media poblacional acá, para que vean dónde ha caído. Ahí está, ¿no? Noten que las estimaciones de estas 10.000 muestras están centradas en el valor poblacional. Y esto es bien importante porque lo que me está diciendo en el fondo es que sea cual sea la muestra que tú saques, todas esas muestras todas esas 75.000 millones de muestras están configurando una especie de normal. Y esa normal está centrada en el parámetro. Lo que significa que, si bien es cierto, vas a tener malas muestras, van a ser las menos, ¿no? No van a ser tantas. La mayoría de tus muestras van a estar muy centradas en el verdadero valor. Van a estar cercanas, o tu muestra va a estar cercana al verdadero valor, al valor del parámetro al que tú te quieres acercar, ¿no? Y esto es mirando lo teórico, ¿no? Estudiando las 75.000 millones, algo así va a pasar. Entonces, tú vas a sacar una muestra y va a estar muy cercana al verdadero valor. Es muy probable que eso suceda. Esa garantía me está dando la estadística. Es muy probable que esté muy cercana al verdadero valor. Esta curva va a ser mucho más cercana a la línea roja, mientras la muestra sea más grande, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Lo que va a significar es que esto se va a comprimir al interior de la línea roja. Y eso, en términos estadísticos, ¿qué significa? Que la varianza va a ser más pequeña, ¿no? Va a haber menos error, ¿no? El teorema central del límite justamente dice eso. El teorema central del límite dice que, por ejemplo, para la media tiene un comportamiento muy parecido a la normal, centrada en el parámetro y con una varianza dada de esta forma, ¿no? Sigma cuadrado sobre L. Dicho de otra forma, cualquier muestra que tú tengas va a ser muy cercana al parámetro, ¿no? Mientras el tamaño de muestra sea más grande, esto se va a acotar, se va a volver más pequeño, ¿no? En nuestro caso, el tamaño de muestra era de 10, ¿no? ¿Qué tal si nuestro tamaño de muestra crece? En vez de esta n, acá la voy a poner para que vean el cambio. En vez de que n sea igual a 10, ¿qué tal si n es igual a 20? Noten acá entre 3 y 3, 5. Entre 3 y 3, 5, ¿cómo están las probabilidades? Vamos a ver qué pasa cuando n es igual a 20. Ahí está, n igual a 20. Entre 3 y 3, 5, ahora comparándolo con el anterior, noten, 3 y 3, 5, perdón, 3 y 4, 5. La cantidad de probabilidad que había, y ahora entre 3 y 4, 5, ¿cuánto hay? Entre 3 y 4, 5, ¿no? Sí ha empezado un poco a achatar, ¿no? Las probabilidades sí han empezado a comprimir, ¿no? Si esto yo lo subo un poco más, eso va a ser mucho más claro. N igual a 30. Ahí está, ¿no?
Entonces las probabilidades se están contrayendo mucho más alrededor del valor del parámetro, ¿no? Entonces el tamaño de muestra juega un rol importante porque mientras más grande es, la precisión es más alta, ¿no? Eso es importante. Con n igual a 10, ahora igual, aunque no sea alta el tamaño de muestra, sigue garantizando el comportamiento de normalidad y también sigue garantizando que la mayoría de las muestras están alrededor del valor poblacional, ¿no? Y eso es la potencia de alguna manera del teorema central del límite, ¿no? Que nos garantiza que esto va a suceder siempre, ¿no? Que esto va a suceder siempre. Ya, entonces, con eso en mente, simplemente podemos ya mencionar algunas técnicas de muestreo que existen, ¿no? Ahora, estas técnicas de muestreo en realidad están muy orientadas a la forma en la que vamos a extraer la muestra, ¿no? A la forma que vamos a extraer la muestra y a las configuraciones que van a existir por detrás, ¿no? En un escenario muy simple, este es el más básico, el muestreo aleatorio simple. Este es el escenario en el que tenemos el listado y hacemos un sorteo y sacamos, ¿no? Este es el escenario más sencillo y el mejor siempre y cuando tengamos el listado, ¿no? El muestreo aleatorio simple. Existen variaciones en cómo voy a obtener la muestra dependiendo de la información adicional que yo tenga. Una primera variación bien interesante es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es muy útil porque reduce la varianza, ¿no? Mejora mucho la estimación, pero exige algo, ¿no? El muestreo estratificado exige que la población esté estratificada, es decir, esté clasificada en base a alguna característica y esta característica debiera tener alguna relación con mi variable de interés. Si mi variable de interés es pobreza, sería bueno tener la población clasificada en base a algún criterio de pobreza y sacar muestra de cada grupo, ¿no? Que clasifique esa pobreza, digamos, ¿no? La estratificación es poderosa, es buena, siempre y cuando la clasificación se haga en una variable correlacionada con la variable de estudio, ¿no? Si la estratificación no está correlacionada con una variable de estudio, no es útil, ¿no? Uno podría pensar, voy a estratificar por departamento y voy a sacar muestra de cada departamento, ¿no? El muestreo estratificado lo que dice es, dividí tu población y en cada división sacas muestra. Por decir, ¿no? Si fuera por departamento, mi clasificación y yo de cada departamento saco muestra. Si al hacer eso me garantiza que mi variable de interés está más homogénea dentro de cada grupo que se ha clasificado, es buena estratificación. Pero si no me garantiza eso, no está aportando mucho a la estratificación, ¿no? Eso es lo que garantiza la estratificación, ¿no? El muestreo por conglomerados, que es una variación, ¿no? Lo que me dice es, bueno, no tienen las unidades agregadas, por decir, no tengo viviendas, tengo manzanos que agrupan a las viviendas, tengo manzanos que agrupan a las viviendas, entonces puedo utilizar un muestreo por conglomerados y en vez de seleccionar personas o viviendas, selecciono manzanos, ¿no? Entonces el muestreo por conglomerado es seleccionar unidades agregadas más grandes, ¿no? Puedo seleccionar conglomerados, manzanos, comunidades, puedo seleccionar, por decir, unidades educativas como conglomerados. La estratificación reduce la varianza, siempre y cuando el estrato esté vinculado a la variable de interés. La conglomeración siempre incrementa la varianza, hace que el error sea más alto. ¿Por qué? Porque la conglomeración tiene ese efecto al agrupar unidades eventualmente y estamos un poco sumando un paso, digamos, ¿no? Los conglomerados siempre incrementan varianza. Entonces, siempre que se haga conglomerados, se recomienda combinarlo con estratificar, ¿no? Hay que estratificar los conglomerados, ¿no? Para un poco compensar la pérdida del error. El mejor escenario del muestreo por conglomerados es cuando todos los conglomerados fueran similares y así selecciono muy pocos conglomerados. Eso normalmente no pasa, ¿no? No pasa, depende mucho de la población de estudio, ¿no? Pero ahí la recomendación es, si utilizan muestreo por conglomerado, combínenlo con un muestreo estratificado, ¿no? Esta otra variación que es el muestreo por etapas, ¿no? Por ahí yo quiero seleccionar un estudiante, pero para llegar al estudiante tienen que haber muchas selecciones sucesivas previas. Voy a seleccionar el distrito educativo. Dentro del distrito educativo voy a seleccionar las unidades educativas.
Dentro de las unidades educativas voy a seleccionar las materias o los paralelos o los ciclos, ¿no? Y dentro de los ciclos voy a seleccionar los estudiantes, ¿no? Entonces, puede haber muchas etapas por medio, ¿no? Puedo seleccionar manzanos, dentro de los manzanos selecciono las viviendas, dentro de las viviendas los hogares, dentro de los hogares selecciono personas, ¿no? Un muestreo de 4 etapas. Igual, cada etapa incorpora varianza, ¿no? Un muestreo por etapa siempre es un poco más, tiene más error. La etapa que siempre explica más el error, ¿no? Es decir, donde está más concentrado la variabilidad o la varianza, siempre es la primera etapa, ¿no? Por ende, siempre se tiene que trabajar mejor en estratificación en la primera etapa, garantizar que en la primera etapa no se hagan reemplazos, ¿no? Se visite lo que se tenga que visitar, no se eliminen unidades de información a nivel de la primera etapa, ¿no? Ese es un poco lo más importante. Están después el muestreo por fases, ¿no? El muestreo por fases, que normalmente se utilizan para estudios un poco más de exploratorios, ¿no? Es como una primera fase exploratoria y segunda fase un poco más intensiva, ¿no? En una primera fase se pueden buscar hogares con niños que trabajan y en una segunda fase se hacen recién las entrevistas en las viviendas donde se han encontrado niños que trabajan, por decir, ¿no? Un muestreo por fases normalmente tiene esa idea, ¿no? Hay un muestreo muy grande en una primera fase y un muestreo especializado en una segunda fase. Y bueno, después están los otros muestreos que, bueno, los condicionados están más relacionados a muestreos no probabilísticos, como la bola de nieve, la cuota o el intencionado. Y esto por acceso a X se refiere a muestreos que están orientados a si se tiene más información, se puede priorizar las selecciones, ¿no? El muestreo PPS o PPS, cualquiera de esos dos, lo que dice es que vamos a seleccionar a los individuos basados en algún peso, ¿no? No todos van a tener la misma probabilidad de selección. Algunos van a tener una probabilidad de selección mayor a otras, ¿no? Esta funciona muy bien cuando se quiere trabajar con empresas y uno quiere darle mayor peso, por decir, a empresas con más trabajadores que con menos trabajadores. Si tengo en mi base de datos de información de la cantidad de trabajadores, entonces yo pudiera utilizar esa información para garantizar que haya más representatividad de las empresas con más trabajadores, porque por ahí estoy haciendo una encuesta vinculada a derechos laborales desde las empresas, entonces quiero tener empresas con más trabajadores para ver su situación, ¿no? Entonces ese tipo de muestreos que garantizan eso son los muestreos PPS, ¿no? Que es con o sin reposiciones, es un poco la diferencia en la terminología, pero son útiles porque me garantiza focalizarme más en algunas unidades de interés, ¿no? Y bueno, después están los muestreos por regresión, que normalmente son muestreos que están orientados a calibrar mejor la información, ¿no? Que ya son más especializados en algún tipo de muestreos, pero los más típicos son los que están acá, ¿no? Estratificado, aleatorio simple, conglomeración por etapas, ¿no? Entonces, estas son algunas, ¿no? Hay varias técnicas de muestreo en realidad o esquemas de selección que también a veces se les llama, ¿no? Un esquema de selección es el que altera la probabilidad de selección, el aleatorio simple es ese, el sistema, bueno, o la forma de seleccionar a los individuos, el aleatorio simple, el sistemático y el PPS tienen esas características, ¿no? De que alteran un poco o tienen alguna particularidad de seleccionar al individuo, ya sea dentro de algún estrato o dentro de algún conglomerado, ¿no? Ya, entonces eso simplemente para mencionar algunas técnicas de muestreo. Y bueno, ya entrando un poco a algunas características finales de esta parte de muestreo, es importante hablar de la representatividad y el poder, ¿no? Cuando hacemos una evaluación de impacto hay que pensar en balancear dos aspectos. Por un lado, la representatividad, que está asociada en cuanto esa muestra representa al conjunto del cual proviene, del universo. Eso le vamos a llamar representatividad, ¿no? Cuánto una estimación es buena de un parámetro. Y está el segundo concepto, que es esta idea de poder, que está asociada justamente a la calidad de la estimación del impacto que nosotros vamos a poder identificar, ¿no? Que son aspectos distintos. La representatividad es cuánto el estimador representa el parámetro, y esta idea de poder es
cuán seguros estamos de la decisión que hemos tomado de decir que hay impacto o no hay impacto, ¿no? Esa es un poco la idea de estos dos conceptos. El primero es bastante sencillo porque es el que normalmente se lo estudia en los cursos de estadística, esta idea de representatividad, ¿no? Es un indicador que refleja la confiabilidad o robustez de una estimación, ¿no? Normalmente la representatividad y tanto el poder están muy vinculados con lo que es el tamaño de la muestra, ¿no? Los dos están muy vinculados a lo que es el tamaño de muestra y están muy afectados también por este. Y cuando vayan ustedes a calcular el tamaño de muestra, siempre es importante tener en cuenta varias características, ¿no? Varias características. El tamaño de la población es importante, ¿no? Principalmente si son muestras, si son poblaciones pequeñas. Si son poblaciones grandes, así grandes, pensemos arriba de 1000, ya no importa mucho el tamaño de la población, porque el tamaño de muestra va a ser muy parecido, ¿no? Si la población es de 10 millones a 5 millones a 3 millones, un tamaño de muestra muy similar va a ser igual, ¿no? Por lo que hemos visto en nuestro ejemplo del teorema del límite central, ¿no? Pero si son poblaciones más pequeñas, ahí capaz sí tenga un poquito más de incidencia el tamaño de esa población, ¿no? Las variables endógenas en cuanto a su dispersión y tendencia central, ¿no? Si bien es cierto, el tamaño de muestra tiene que obedecer exclusivamente al indicador central, al indicador principal, por ahí en nuestro cuestionario estamos incluyendo muchas otras preguntas, muchos otros indicadores. Entonces sería bueno también tomarlos en cuenta al momento de tener el tamaño de muestra. Porque por ahí nuestro tamaño de muestra controla o garantiza cierta representatividad del indicador, pero nosotros también queremos utilizar nuestra encuesta para estimar algunas características de otras variables. Entonces sería bueno también que se introduzcan al momento del cálculo del tamaño de muestra, ¿no? Estas variables propias del estudio, ¿no? Las variables exógenas también, por ahí, algunas que no están muy vinculadas a nuestro estudio, pero están también, las estamos estudiando, por ahí también se pueden considerar en nuestro tamaño de muestra. El margen de error permisible es una variable interesante porque es la que nos va a decir, bueno, cuánto estamos dispuestos a equivocarnos, digamos, ¿no? El margen de error normalmente es la distancia entre el estimador y el parámetro, ¿no? Cuán grande vamos a permitir que ésta sea. Mientras más pequeño, el tamaño de muestra va a ser más grande. Mientras más grande, el tamaño de muestra va a ser más pequeño. El coeficiente de confiabilidad, que nos da una idea de eh, cuál es el rango de posibilidades o cuál es el intervalo de confianza que nosotros vamos a aceptar, digamos, ¿no? Queremos intervalos más pequeños, más muestra, queremos intervalos de confianza más grandes, menos muestra. Otra característica, el efecto de la no respuesta, ¿no? Podemos estar pidiendo, el tamaño de muestra nos puede decir que necesitamos un tamaño de muestra de 1000, pero por ahí la no respuesta va a ser alta y en vez de 1000 llegamos a 800. Entonces, capaz que es mejor prever y decir, bueno, entrevistaré a 1300 para llegar a los 1000 que necesito, ¿no? Entonces, este efecto de no respuesta depende mucho de cuán viable va a ser la información que se va a recolectar, de cuánta población nos va a tal vez rechazar o van a venir boletas incompletas. Entonces, es importante tener presente este efecto de la no respuesta que pueda haber, ¿no? Bueno, y el efecto del diseño muestral, que si nosotros usamos muestral aleatorio simple, este no es necesario, ¿no? Si es una selección así muy básica, basada en un listado, hacemos un sorteo y seleccionamos, el efecto de diseño no es necesario en los tamaños de muestra. Pero si vamos a utilizar conglomeración, etapas, estratificación en la conglomeración y otras características, el efecto del diseño muestral se tiene que introducir en nuestra fórmula del tamaño de muestra, ¿no? Normalmente ahí ya es un tamaño de muestra, una fórmula del tamaño de muestra un poquito más complejo, ¿no? Si uno busca en internet así fórmulas de tamaño de muestra, normalmente asumen que es un muestreo muy básico. Es una selección de un listado. Pero si hay etapas, si hay conglomerados, ¿no? Y todas esas características, hay que incorporar esto, lo que se llama normalmente el efecto del diseño muestral. Que en recomendaciones a veces de Naciones Unidas, por ejemplo, para cálculos de tamaño de muestra, es un factor que se recomienda tomarlo al menos de valor 2, digamos, ¿no? Que es como, si yo tengo un tamaño de muestra de 400 basado en un muestral aleatorio simple y estoy usando etapas y otras cosas, al menos tengo que duplicar ese valor, ¿no? En vez de 400 tiene que ser 800, ¿no? Pero
Todo esto del tamaño de muestra nuevamente depende mucho del estudio que se esté encarando, ¿no? Puede ser algo muy, muy básico o puede ser algo muy complejo, ¿no? Dependiendo de las características del diseño muestral que estén utilizando, pero son algunas características que se tienen que ir tomando en cuenta, ¿no? Ya, respecto al poder, que es el otro elemento importante, el poder de la muestra en realidad está vinculado justamente con los posibles sesores al momento de decidir si hay impacto o no hay impacto, ¿no? Normalmente eh, en una evaluación de impacto, ¿no? Queremos comparar si si el valor de los beneficiarios, ¿no? Es decir, por decir el efecto, ¿no? El promedio de ingreso de los beneficiarios es igual al del contrafactual, por decir, ¿no? ¿Hay efecto o no hay efecto, básicamente? ¿No? Si son iguales el contrafactual al beneficiario o no son iguales. Entonces, ahí nosotros podemos tener varios tipos de decisiones al momento de concluir en nuestro estudio, ¿no? A eso normalmente se les llama el error de tipo 1 o el error de tipo 2 a los problemas que podíamos llegar al momento de concluir mal, digamos, nuestra hipótesis nula, ¿no? Que son iguales, por decir. Si son iguales significa que no ha habido cambio, ¿no? Que no ha habido efecto en nuestro programa. Entonces, ¿qué tal si nosotros, ¿no? Nosotros evaluamos esto como una situación real y la decisión que nosotros vamos a tomar, ¿no? La situación real y la decisión que nosotros vamos a tomar. Esto es lo que normalmente se tiene que ponderar en estos escenarios, ¿no? Y en estos casos hay dos tipos de errores, ¿no? Hay dos tipos de errores. El error de tipo 1 y el error de tipo 2. Para empezar, el error de tipo 1, que está asociado normalmente al nivel de confiabilidad y se lo puede contrastar con el tamaño de la muestra igual, ¿no? Se refiere a rechazar la hipótesis nula, ¿no? A rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula en realidad era correcta, ¿no? Rechazar la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula era correcta. A esa se le llama el error de tipo 1, ¿no? Rechazar la hipótesis nula significa rechazar que hay igualdad, ¿no? Rechazar, si quieren, igualdad, eh, rechazar que hay la igualdad entre el tratamiento del contrafactual, dado que en realidad sí era cierto, ¿no? Sí había igualdad. Es decir, hay impacto cuando en realidad no había impacto, ¿no? Hay impacto cuando en realidad no había impacto. Ese es el error de tipo 1. El error de tipo 2, que es un poco el que más igual se cuida, ¿no? Sería aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula en realidad era falsa, ¿no? Aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula en realidad era falsa. A eso se le llama el error de tipo 2, ¿no? Que en nuestro caso, en el términos de impacto, sería aceptar que no hay impacto cuando en realidad había impacto, ¿no? Aceptar que había impacto cuando en realidad no había impacto. Ese es el error de tipo 2. En evaluaciones de impacto normalmente se tienen que cuidar los, los dos tipos de errores o sus complementos, ¿no? El complemento del error de tipo 1 es la confiabilidad y el complemento del error de tipo 2 es el poder, ¿no? Es el poder. El poder en este caso es maximizar esta decisión. Queremos rechazar la hipótesis nula cuando efectivamente la hipótesis nula es falsa. Queremos maximizar esta decisión. Rechazar la hipótesis nula, es decir, estar seguros del impacto cuando en realidad ese impacto existe, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos nosotros maximizar. Ahora, hay valores tradicionales para estos sensores de tipo 1 y estos sensores de tipo 2. La confiabilidad al 95% es lo más común en estudios sociales, ¿no? Económicos o sociales. Eso es un alfa igual a 0,5. Un sensor de tipo 1 de 0,5. Un valor muy común para el sensor de tipo 2 para el beta es de 0,20, por ejemplo, ¿no? Es de los más comunes, de los más recomendables. Si queremos, bueno, para empezar, el alfa y el beta no pueden ser ceros porque siempre hay un componente de aleatoriedad basados en que son muestras aleatorias, ¿no? Entonces, si queremos que estas sean más pequeñas, mientras estas son más pequeñas, el tamaño de muestra va a explotar, ¿no? Porque el alfa y el beta normalmente están asociados al tamaño de muestra, ¿no? Las fórmulas de tamaño de muestra que existen para estos casos, dependiendo la variación, siempre van a pedirnos que definamos un alfa y un beta. Siempre y cuando sean más pequeños, el tamaño de muestra va a ser mucho más grande. Los valores más recomendables es, por ejemplo, un alfa de 0,5 y un beta de 0,20. Los más recomendables para
el error de tipo uno y el error de tipo 2, ¿no? Para evaluaciones de impacto, aparte de estos dos elementos, algo que se debe considerar, que es mucho más relevante, es el efecto mínimo detectable, ¿no? Es el efecto mínimo detectable. El efecto mínimo detectable se refiere a la distancia del impacto que yo voy a encontrar, ¿no? El efecto mínimo detectable normalmente se refiere al impacto mínimo que yo voy a detectar y ese depende del tamaño de la muestra, ¿no? Por decir, si mis variables fueran ingresos, la y fuera ingreso, el efecto mínimo detectable puede ser 400 bolivianos, digamos, ¿no? El tamaño de muestra va a garantizar que yo voy a poder encontrar efectos de 400 bolivianos o más. Menos de 400 bolivianos no los voy a encontrar, ¿no? Y eso se lo define nuevamente al calcular el tamaño de muestra. El efecto mínimo detectable normalmente se refiere a eso, al valor que yo voy a poder diferenciar del efecto. Si yo quiero encontrar efectos más pequeños, ¿no? Entonces necesitaré tamaños de muestra mucho más grandes. Por ahí, por eso, si es un estudio que se está haciendo muy pronto de la intervención, tal vez existen efectos muy pequeños, entonces se necesitarán muestras muy grandes. Por ahí yo tengo la sospecha de que mi programa ha sido muy exitoso y voy a encontrar efectos muy grandes, entonces necesitaré muestras pequeñas. Entonces es un poco la idea de, esto, de este efecto mínimo detectable, que es justamente la cantidad o el tamaño o la distancia entre el contrafactual y la población beneficiaria que yo voy a encontrar, ¿no? Eso le podemos llamar justamente el efecto mínimo detectable, ¿no? Ahora, calcular estos dependen mucho del diseño de evaluación que se va a utilizar, ¿no? Por eso no les pongo una fórmula explícita de estos, porque depende mucho del escenario. Si es una población muy pequeña, con muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces hay una fórmula, ¿no? Si vamos a utilizar conglomerados, vamos a utilizar estratificación, vamos a utilizar, no sé, varios grupos de control, hay otras fórmulas. Hay un software que es muy útil para esto, ¿no? Que es justamente el ODS, ¿no? El Optimal Design, ¿no? Aquí se les voy a poner un enlace de este. A ver si me abre esto. Ya para terminar, simplemente este, ¿no? El Optimal Design Program. Es un programa muy bueno que estaba disponible para Mac y para Windows, bueno, para Windows principalmente hasta hace un tiempo, ¿no? Eh, pues aquí creo que ya no está disponible. A ver, veremos si me deja aquí descargar el programa. Ahí está. Y la documentación. Ahí está, la documentación está todavía vigente. Este programa es un programa bastante bueno que ha sido desarrollado, bueno, en la Universidad de Michigan, principalmente, bueno, con varias contribuciones, principalmente para estudios con un enfoque experimental, ¿no? Es con un enfoque experimental. Ahora, lo experimental siempre es como la base para lo cuasi experimental, ¿no? Tenemos que cumplir estos criterios para que lo cuasi experimental tenga al menos algún grado de consistencia, ¿no? Entonces van a ver en este documento están características de lo que es el poder estadístico, el diseño, y están los diferentes métodos para empezar a mirar los cálculos de los tamaños de muestra, ¿no? El más básico, por ejemplo, podría ser este, ¿no? Experimentos o una idea de grupos de control tratamiento con individuos, digamos, ¿no? Pero hay muchas otras variaciones, ¿no? Con medidas repetidas, con conglomerados o clústeres, ¿no? Controlando de alguna manera multietapas, ¿no? Y justamente lo que nos da el programa es dando ciertos escenarios, nos dan los tamaños de muestra para el grupo de tratamiento y para el grupo de control, introduciendo otras variables, por ejemplo, ¿no? Aquí está el alfa, este está controlando el efecto del tamaño, que es una variación del efecto mínimo detectable. Este es el effect size, que es
la distancia entre tratamiento y control dividido entre la desviación estándar más o menos, ¿no? Es una medida más o menos de ese estilo. Pero nuevamente, ¿no? Depende mucho de la técnica con la cual se va a utilizar o se va a plantear el diseño de evaluación, ¿no? Pero es un programa bastante intuitivo para eso, una vez que tenemos claro toda esa parte, ¿no? Ya podemos entrar acá y mirar cuántos elementos necesitamos, ¿no? Ahora, si no, en el ERE también hay un par de programas que están optimizados también para cálculos de tamaño de muestra, pero igual, nuevamente, para casos muy específicos, ¿no? Para casos muy específicos. Uno es este, N4Means, si no me equivoco es este, ¿no? El N4Means, por ejemplo, este es para calcular el tamaño de muestra para clusters, ¿no? Cuando vamos a seleccionar clusters. Igual necesitamos el delta, el sigma, el alfa, el poder, ¿no? Y hay otros elementos más que ya entran en ese tipo de diseños que son un poco más complejos, ¿no? Así que si alguno está interesado, ya está más o menos en esta etapa, me escriben nomás y yo les puedo recomendar alguna función en específico para hacer el cálculo del tamaño de muestra, ¿no? Hay varias variaciones que dependen nuevamente del diseño de muestra, del diseño de evaluación de impacto para tener, ¿no? No es que hay una fórmula mágica para cualquier escenario, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, súper. Entonces, ya con eso, ¿no? Vamos a terminar nuestra sesión. Les voy a compartir esta diapositiva para que lo tengan. Simplemente como algunas reflexiones finales de algunos estadísticos, justamente, ¿no? Les decía, el diseño estadístico siempre involucra el compromiso entre lo deseable y lo posible, que es una de las cosas más interesantes, porque nuevamente, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero depende mucho de la información que tengamos disponible y de los recursos que se tengan, ¿no? La inferencia estadística es usada para aprender del incompleto y lo imperfecto, ¿no? Siempre hay posibilidad de errores, de fallas en todos nuestros estudios, ¿no? Y finalmente, William Cochrane decía que la contribución de la estadística en la implementación, perdón, en la experimentación es la técnica llamada prueba de significación, ¿no? Todo esto hacemos para tener certeza de que el valor encontrado de nuestro efecto es estadísticamente significativo y por ende se puede utilizar para tomar alguna decisión en política pública, ¿no? Ya, súper. Entonces, terminamos acá y cualquier duda no duden en escribirme, en consultarme. Yo voy a estar siempre presto en colaborarles. Gracias, nos vemos. Chao, chao.